Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva lección, la lección número 3 de este curso de Introducción a la Informática o de Fundamentos de la Informática, donde hablaremos ahora de los dispositivos de entrada y de salida. Esta lección complementa la parte anterior, que es la lección número 2, donde hablamos del hardware básico. Ahora vamos a hablar del hardware considerado como periférico de la computadora. Bien, comenzaremos diciendo que los dispositivos de entrada y salida también son conocidos como periféricos y tienen algunas características, principalmente las siguientes. Un periférico es un dispositivo físico que se conecta a la computadora, pero no forma parte del núcleo básico. Al hablar del núcleo básico nos referimos al CPU, la memoria, la placa base, los puertos y todos aquellos dispositivos que son indispensables para que la computadora funcione. Los periféricos sirven para comunicar la computadora con el exterior o para almacenar información, o también para poder introducir órdenes dentro de la computadora. Los periféricos suelen poder conectarse a los distintos puertos de la computadora. Cuando hablamos de puertos nos referimos a todas aquellas conexiones que permiten agregarle, digamos, dispositivos por medio de USB o por puerto paralelo, puerto serial. Todas esas conexiones las conocemos como puertos de la computadora. Pueden conectarse o desconectarse de la computadora y la computadora seguirá funcionando aún sin ellos. Por eso se consideran periféricos, porque no son parte, digamos, del hardware básico de la computadora. Los periféricos son parte del hardware de la computadora, pero no todo el hardware es periférico. Bien, ahora, estos dispositivos se dividen en dos categorías muy importantes: dispositivos de entrada, que son aquellos que sirven para introducir datos y órdenes a la computadora, y estos datos son convertidos a un formato digital que la computadora pueda interpretar correctamente. Sin embargo, para que la computadora nos responda o nos devuelva alguna información, requerimos de los dispositivos de salida. Estos dispositivos sirven para que la computadora envíe datos al exterior, es decir, que hacia afuera de ella. Estos datos pasan del formato digital a un formato que el usuario puede entender, como puede ser texto, imágenes o sonidos. Entonces vamos a hablar ahora, voy a dar algunos ejemplos de estos dispositivos. Primero que nada, dispositivos de entrada. Los más conocidos o los principales vendrían siendo el teclado, que nos sirve obviamente para introducir texto o algunos comandos, algunas instrucciones a la computadora. Otro también muy conocido, el mouse, que también nos permite darle órdenes, darle comandos o seleccionar algunos elementos, digamos, de nuestra computadora o del software de nuestra computadora para poder trabajar con ellos. Tenemos también el micrófono, que nos permite introducir sonidos, algunas veces para grabar nuestra propia voz, grabar el sonido del entorno, o inclusive actualmente para darle instrucciones a la computadora mediante nuestra voz. Tenemos también las cámaras web o webcams, que permiten grabar las imágenes del exterior y convertirlas o digitalizarlas para convertirlas en un video dentro de nuestra computadora. Otros dispositivos de entrada pueden ser, por ejemplo, el escáner del código de barras que vemos en las tiendas de autoservicio, que permiten, mediante un lector muy sencillo de una mirilla láser, interpretar los códigos de barras que distinguen algunos productos para poderlos inventariar o para poder venderlos. Otro tipo de escáner, que es el escáner de cama plana, permite digitalizar documentos y algunos de ellos inclusive permiten digitalizar diapositivas. Todos ellos permiten que ciertos elementos como hojas impresas sean digitalizados para enviarlos hacia adentro de la computadora. Tenemos también las tablillas digitalizadoras. Estas tablillas o tabletas son algunos dispositivos que utilizan algunos dibujantes profesionales, algunos diseñadores, para crear diseños a mano alzada y digitalizarlos para enviarlos hacia la computadora y que queden plasmados como una imagen dentro de ella. Otros dispositivos de entrada vendrían siendo los que utilizamos para jugar, como los joysticks o palancas, los volantes o los controles de videojuegos. Todos ellos permiten decirle a la computadora o al juego con el que estemos trabajando qué queremos que haga. Entonces, por eso se consideran dispositivos de entrada. Ahora, dentro de los, digamos, dispositivos de salida más conocidos tenemos los siguientes. Tenemos el monitor o pantalla, que es el que permite que la computadora se comunique con nosotros mediante imágenes, mediante mensajes.
Tenemos también la impresora, muy conocida, ya saben, puede ser láser, puede ser de matriz de puntos, puede ser de inyección de tinta, puede ser térmica. De cualquier forma permite que los documentos que se encuentran grabados en la computadora sean enviados al exterior en formato de papel impreso. Otro dispositivo de salida muy útil son las bocinas, actualmente ya podríamos decir que indispensables en una computadora, porque muchas de las computadoras ya se comunican con nosotros mediante sonidos. Pueden ser, no sé, para ver una película, pueden ser simple y sencillamente algunos tonos que se escuchan cuando hay un error, cuando hay algún problema en la computadora. De cualquier forma, las bocinas forman parte ya indispensable de los dispositivos de salida, que sabemos que puede funcionar sin ellas, pero digamos que es mejor tener una computadora que tenga bocinas conectadas. Tenemos estos proyectores, o también conocidos como cañones, que permiten proyectar y algunas veces sustituir el monitor de la computadora por este tipo de dispositivos que proyectan la imagen en la pared o en una pantalla blanca, y obviamente se ve mucho más amplio. También es considerado un dispositivo de salida. Tenemos también las ya actualmente muy conocidas impresoras en 3D, que permiten convertir en un objeto físico aquellos diseños que tenemos creados en nuestra computadora, y estos ya tienen forma y volumen, y son generalmente impresoras que imprimen mediante plástico fundido, algunos tipos de acrílico o de poliéster, que son los que de alguna forma permiten crear y llevar a darle una forma física a algo que era simple y sencillamente una idea o una imagen en el software de una computadora. Con las impresoras 3D se convierte en algo físico. También tenemos los plotters, que son una versión más potente, más amplia de las impresoras. Son utilizados principalmente para crear planos o para crear grandes carteles con una calidad fotográfica excelente. También son dispositivos de salida. No son los únicos, son algunos ejemplos de dispositivos de salida. Pero tenemos ahora la unión de los dispositivos de salida y los de entrada, que son precisamente conocidos de forma muy básica como dispositivos de entrada y salida. Todos ellos son generalmente mezclas de los anteriores, y podemos empezar por uno de los más comunes, que es el multifuncional. Este aparato se sirve principalmente para imprimir, pero al tener integrado el escáner, lo consideramos como de entrada y salida. Otro dispositivo que incluye dos de los anteriores de entrada y salida son las diademas multimedia, que incluyen dos bocinas y un micrófono. Las bocinas son de salida, el micrófono es de entrada, por eso la consideramos a esta diadema como un dispositivo de entrada y salida. Otro de ellos, las nuevas pantallas, las pantallas táctiles, que ya muchas laptops y algunas computadoras de escritorio ya utilizan ese tipo de pantallas, donde no solamente sirven para mostrar imágenes, sino que ahora algunas de ellas, las más modernas, permiten que mediante los dedos, las yemas de los dedos, se seleccionen elementos de la pantalla, y es muy similar o es casi idéntico a lo que hacemos con las tabletas o con los teléfonos celulares más modernos, los smartphones, donde la pantalla también se utiliza para abrir programas, seleccionar algún elemento o inclusive escribir texto. Entonces, cuando la pantalla es táctil, es un dispositivo de entrada y salida. Tenemos aquí una unidad, la unidad manejadora de disco óptico. Puede ser un CD, puede ser un DVD, puede ser un Blu-ray. Lo importante es que la unidad como tal, que es la encargada de grabar y de leer las unidades de disco óptico, digamos que es un dispositivo de entrada y salida. La unidad por sí sola, no tanto el disco, porque el disco es considerado como un dispositivo de almacenamiento, que veremos más adelante, pero en este momento la unidad es considerada como un dispositivo de entrada y salida. Lo mismo pasa con los lectores de tarjetas flash, que también sirven para leer y para escribir o grabar datos dentro de las tarjetas flash. Las tarjetas por sí solas son dispositivos de almacenamiento secundario, pero la unidad donde se insertan es un dispositivo de entrada y salida. Bien, estos dos últimos que acabamos de ver, tanto el lector de disco óptico como la lectora de tarjetas flash, requieren de los dispositivos o de los elementos que son los discos o las tarjetas flash. A estos los conocemos como dispositivos de almacenamiento, aunque ya en un caso más amplio les llamamos de almacenamiento secundario. ¿Por qué secundario? Porque se considera que el dispositivo de almacenamiento primario viene siendo el disco duro,
Sin embargo, unidades como esta, como los discos duros sólidos, que ya son muy conocidos y que permiten en algunas máquinas sustituir al disco duro, pero generalmente se utilizan más como dispositivos de respaldo, se considera una unidad de almacenamiento secundario. Tenemos los CDs como tal, ya no la unidad, sino los discos ópticos como tales son dispositivos o unidades de almacenamiento secundario, porque dentro de ellas podemos grabar cualquier información y podemos colocarlo o retirarlo de la computadora en cualquier momento sin que ésta deje de funcionar, y solamente sirven para almacenar datos. Lo mismo pasa con los discos duros externos, aunque son discos duros como muy parecidos a los que tiene internamente el disco duro principal. Estos pueden, y lo mismo que los anteriores, retirarse o insertarse en la computadora en cualquier momento, por lo tanto se considera una unidad de almacenamiento secundario. Y por último tenemos las tarjetas flash. Las tarjetas flash, que algunas de ellas también las conocemos como memorias USB, y las tarjetas Secure Digital o SD que se colocan en las cámaras fotográficas, o las micro SD que se utilizan muchísimo en los teléfonos celulares. Todas ellas son, digamos, unidades de almacenamiento secundario donde podemos almacenar información. No son considerados como periféricos, pero sí es necesario introducirlos en algún periférico, que son las unidades lectoras de este tipo de tarjetas, para que la computadora pueda utilizarlas. Bien, entonces, en resumen, podemos decir que hay dispositivos de entrada y salida que son llamados periféricos. Dijimos que los dispositivos de entrada sirven para introducir datos y órdenes a la computadora. También tenemos dispositivos de salida que sirven para que la computadora envíe datos al exterior. Y también recordemos que dijimos que hay dispositivos de entrada y salida que tienen ambas funciones, y que algunos de estos dispositivos de entrada y salida requieren de unidades de almacenamiento para poder sacar de ellas todo el provecho o poderlas utilizar adecuadamente. Muy bien, si el video te fue de utilidad, te invitamos a que des clic en me gusta y a que lo compartas en tus redes sociales. Además, también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal dando clic en este botón para que recibas notificaciones sobre los nuevos videos que publicaremos próximamente. Gracias y hasta pronto.